Buenas tardes, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal, Edgar? Buenos días. Un gran saludo a todos los que nos escuchan a través de esta transmisión digital. San Juan Diego Radio, el mensajero de María, que lleva gozo, paz y alegría a todos sus hogares. Un gran saludo y gracias por permitirme estar en vivo en este programa. Y precisamente porque somos devotos a la Virgen María a través de esta estación, y pues San Juan Diego, que es nuestro patrono aquí, que va llevando el ejemplo de escuchar a la Virgen y de proclamar el mensaje que ella trae para todos nosotros, padre. Usted también, de una manera muy similar, ha estado hablando de los mensajes de la Virgen, utilizando un libro que por seguro muchos de nuestros hermanos ya han escuchado, de San Luis María de Montfort, que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción de María. Así es. Platíquenos un poco sobre este libro, cómo es que usted se lo encontró, cómo es que usted comenzó a leerlo y a llenarse del mensaje de San Luis María de Montfort. Bueno, no estaba preparado para eso. Déjame tomar el libro para Ajá. poder leerlo. Sí, vamos a ver. Aquí lo tengo, es como mi nuevo vademecum, que lo llevo, es este libro, Tratado de la Verdadera Devoción de Luis María Griñón de Montfort. Es un libro que a primera vista no llama mucho la atención, pero que incluso yo lo tenía, pero no le había dedicado mucho tiempo a este libro hasta que me tocó dar una conferencia en Guadalajara al grupo monfortiano. Estaba ahí el padre Carlos Spam y otros mariólogos, y a mí me tocó hablar del triunfo del corazón inmaculado de María. Es decir, de las profecías de Fátima, no de Luis María Griñón de Montfort. Claro. Yo estaba con lo de las profecías de Fátima y ese mensaje de esperanza: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y al ser invitado por los monfortianos, pues me acordé de que tenía este libro y que además había sido recomendado por Juan Pablo II y que su lema había sido Totus Tuos, y pues me sentí un poco culpable de yo, que soy un gran seguidor de Juan Pablo II, no haberlo leído, y empecé a leer este libro. Y me encontré con que este libro me confirmaba en muchas de las cosas que yo ya venía hablando desde hace mucho tiempo. Mi enfoque primero siempre había sido la Biblia, el Apocalipsis y la Virgen de Guadalupe. Soy mexicano, soy guadalupano, y el tema que más me interesaba era la Virgen de Guadalupe. Pero después del atentado del Papa Juan Pablo II, ver cumplidas, por así decir, si no las profecías de Fátima, sí algunos datos de que la Virgen de Fátima nos estaba hablando. Entonces me interesé en leer este libro y abrí este libro, y así a la primera me encontré con el capítulo 3, que dice María en los últimos tiempos de la Iglesia. Entonces empiezo a relacionar las profecías de María: al final mi corazón inmaculado triunfará, con los últimos tiempos. Y entiendo, como Luis María Griñón de Montfort, que los últimos tiempos no es el fin del mundo, ni tiene nada que ver con el fin del mundo. Entonces empieza a hacer sentido para mí lo de los últimos tiempos, lo de estar atentos a los signos de los tiempos, de que es una obligación de un sacerdote, de un obispo, de todo hombre religioso, estar atento a los signos que Dios nos va dando claros. Y a la luz de este libro entiendo que los últimos tiempos no tienen nada que ver con el fin del mundo, sino con tiempos decisivos donde Dios nos pone en la alternativa de que no está conmigo, está contra mí. De que el que no recoge conmigo desparrama. No hay lugares intermedios. Del que no está con el demonio, está con la serpiente. Algo que yo ya había dicho, no relacionado con la Santísima Virgen, sino con la profecía fundamental de todas las profecías, que es Génesis 3:15, donde Dios pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la mujer y la serpiente, entre tu descendencia y su descendencia. Y yo siempre mucho hablaba de que es Dios el que pone la división, y el que no está con María está necesariamente con la serpiente o corre un gran peligro. Entonces, a esa luz guadalupana, bíblica
y de poner atención a los signos de los tiempos, como nos enseña Jesucristo, empiezo y me encuentro con este libro que dice así, con este capítulo 3. María en los últimos tiempos de la iglesia, subrayo últimos tiempos. Y dice el capítulo, María y los últimos tiempos, subrayo los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María, y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, pero en la segunda venida de Jesucristo, y ahí me paro a ver qué está pasando aquí. María, últimos tiempos, segunda venida de Jesucristo. Esto parece no sé, de algún profeta ahí protestante o evangélico o apocalíptico. Y me encuentro con que este libro es San Luis María Griñón de Montfort. Me encuentro con que este libro está aprobado por el Papa. Me encuentro con que este señor es un santo y que no puede estar ninguna herejía y que el Papa no lo podía haber tenido en su cabecera ni recomendado si estaba diciendo herejías. Entonces, Virgen María, últimos tiempos, segunda venida de Jesucristo, escritos además por un santo que no cita ninguna aparición bíblica, porque ahora todos los teólogos, todos los sacerdotes, muchos obispos, o muchos de ellos, tienen problemas con las apariciones. Porque se les aparece la Virgen a este y se le aparece al otro y a ellos no se les aparece y les da coraje que se les aparezca a todos menos a ellos y no creen en las apariciones o no quieren creer o les parece algo fantástico. Y resulta que cuando me encuentro un libro de teología de un gran teólogo, de un gran santo, habla de lo mismo, bueno, pues por lo menos les digo, pónganse a leer todos antes de discutir lo que está diciendo la Virgen y los mensajes de la Virgen, si es verdad. O es mentira lo que está diciendo este teólogo, que además está citando a los santos padres, que además está aprobado por la Iglesia, que además el Papa Juan Pablo II, como si fuera un signo de Dios, pone como su lema totus tuus ego sum, que es el símbolo de la consagración a María, como si Dios nos estuviera diciendo, sigan todos a mi vicario, imiten todos el ejemplo de mi vicario, conságrense todos a la Virgen María. Entonces empiezo a entender muchas cosas que antes no entendía, pero digo, no guiándome por visiones y apariciones ni sueños apocalípticos, sino guiándome por lo que siempre me he guiado, la fe, la Biblia, los santos padres, los santos, que son los verdaderos intérpretes de la Escritura. En la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo. Casi podemos decir que es un rechazo del Espíritu Santo, el no ver que la Virgen María se está apareciendo en todas partes y que nos está recordando cosas olvidadas del Evangelio, como es el pecado, como es la conversión, como es que las almas se van al infierno si no se convierten, como es que los sacerdotes tienen que predicar, que tienen que confesar, que tienen que invitar a la conversión, que tienen que cumplir con el mandato que Dios les enseñó. Anunciad a todos, el reino de Dios está cerca. Convertidos y creer en el Evangelio. Pero ya no hay que predicar ni una cosa ni la otra. Ni que el reino de Dios está cerca, ni que nos convertimos, sino ráscate la barriga, sigue viviendo como te da la gana, total, Dios es misericordioso, cosa que ni siquiera está en la Biblia. Entonces, en la iglesia se enseñan herejías, y los que enseñamos esto lo consideran todos herejías. Lo que enseñamos, lo que la iglesia siempre ha enseñado, se considera ahora herejía. Y traemos un relajo, en toda la iglesia una confusión. Entonces, hay que volver a lo que decía el Papa Benedicto XVI, a las Escrituras, y leer las Escrituras no nada más con nuestra propia luz, sino a la luz de los santos padres. Entonces esto me hizo mucho luz sobre lo que yo ya venía diciendo, porque son como confirmaciones. Si tú recordarás, yo desde 1984, cuando comencé la estación de televisión en Hollywood, y después a través de la Fundación Ramsey, y después cuando comencé la radio, ya hablaba de que era muy extraño que la Virgen se estuviera apareciendo en tantas partes. Si era verdad o no era verdad, los mensajes no me importaba. Lo único que importaba es que la Virgen se aparecía en Egipto, la Virgen se aparecía en Akita, la Virgen se aparecía en Garabandal, la Virgen se aparecía en Portugal. En todos los países estaba apareciendo la Virgen. Dije, esto es señal
lógica de que la Virgen viene antes de que venga Jesucristo, que la Virgen viene a prepararnos para la venida gozosa del Señor, no temerosa. Una intención de la Virgen, con un mensaje particular. Sí, que la Virgen tenía un mensaje para todos. El mismo mensaje que tuvo, así como, exactamente como dice, así como la Virgen, como dice Luis María Griñón de Montfort, así como la Virgen preparó la primera venida, así va a preparar la segunda venida gozosa, gozosa, para los que creen, para los que no quieren creer, que se agarren. Para que se agarren, para los que son seguidores de Herodes, pues, para los que viven en el mercado nada más haciendo negocios. Recuérdate que cuando vienen los Reyes Magos y preguntan ¿dónde está el que ha nacido? No se llenaron de alegría los judíos, se llenaron de temor por idiotas, por necios y por ignorantes, y Herodes todavía de más temor. Entonces, porque no tienen fe, y el que no tiene fe tiene que tener miedo, pero eso no es culpa de los Reyes Magos, es culpa de los necios, de los tontos y de los ignorantes que no quieren saber nada del Mesías, que lo ven incluso como una competencia a su poder y a su dominio. Así pues, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo. Quiere decir que los que rechazan los mensajes de María están resistiendo al Espíritu Santo. O que el Espíritu Santo nos puede ayudar a discernir. Porque hay muchos mensajes de la Virgen, a lo mejor no todos son verdad, pero el Espíritu Santo nos da un discernimiento para discernir y saber que todo lo que diga la Virgen, que va en contra del Evangelio, pues no lo debemos de creer. Pero si la Virgen nos está recordando las verdades que precisamente la Iglesia, los obispos, los sacerdotes ya no enseñan, tenemos que ponerle esta atención, porque la Iglesia sigue siendo la Iglesia de Cristo. Entonces, si la Virgen nos está recordando que sigue existiendo el infierno, que si vives en pecado mortal te va a hacer el infierno, que te tienes que convertir, que tienes que hacer penitencia, que tienes que ayunar, tiene que ser verdad. Porque nos está diciendo las mismas cosas que nos decía Jesucristo. Dios quiere, pues, salvar y quiere revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en los últimos tiempos. Subrayen en su libro número 50, capítulo 3 de este libro, Verdadera Devoción, subrayen últimos tiempos, últimos tiempos, últimos tiempos. ¿Por qué hay que subrayar esto? Porque hay gente necia, tonta e ignorante que cree, que dice que somos apocalípticos, que estamos hablando del fin del mundo, y cuando ni siquiera tratamos ese tema, ni nos interesa. Nos interesa el triunfo de María y todo está enfocado hacia el triunfo de María y el reinado de Cristo, que no tiene nada que ver con el fin del mundo, sino tiene que ver con tiempos decisivos donde Dios nos pide que nos definamos. El Papa tiene que ser el Papa y tiene que aclarar confusiones. Los obispos tienen que ser obispos y tienen que dirigir a sus ovejas y dedicarse a sus ovejas, como muchas veces ha dicho el Papa. ¿Sí? Tener olor de ovejas. Los sacerdotes tienen que ser sacerdotes, no son dueños de las parroquias, se ponen al servicio, tienen que los sacramentos, la confesión, la conversión. Los seglares católicos, los casados tienen que ser casados, los solteros tienen que ser solteros, y cada quien tiene que cumplir con sus deberes, y los estudiantes tienen que ser estudiantes. Nada más es eso, que cada quien cumpla su deber y no tiene nada que temer. Porque María, sigue adelante, más adelante, porque María debe resplandecer más que nunca, insiste, los últimos tiempos, para que los necios, tontos e ignorantes, especialmente los que tienen alguna autoridad en la Iglesia, entiendan que los últimos tiempos son tiempos donde Dios nos pide que nos definamos. No tiene nada que ver con el fin del mundo, tiene que ver con la verdad, con la autenticidad, con ser lo que eres y que deberías de estar definido aunque no te lo dijera nadie. Los últimos tiempos se va a manifestar en misericordia, poder y gracia. En misericordia para los pobres pecadores, es tiempo de misericordia, como lo ha señalado el Papa Francisco, y vean cómo el Papa Francisco extendió el tiempo de la misericordia hasta el 26 de noviembre del 2017, entendiendo él perfectamente que la Virgen María es la Madre de la Misericordia, la Madre de la Misericordia, y que no se acaba el tiempo de la misericordia, sino que sigue el tiempo de María. Entonces extiende el Papa Francisco el tiempo de la misericordia, porque entiende perfectamente lo que está diciendo
está concordando con lo que dice Luis María. En poder también. En poder contra sus enemigos. Y los menciona. Los idólatras. Los cismáticos. Los maometanos. Los impíos endurecidos. Que se rebelarán terriblemente para destruir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan en gracia. Como vemos, no es nada ecuménico este señor. Como no eran ecuménicos, o es ecumenismo, más bien, siempre hemos sido ecuménicos, pero es un ecumenismo malentendido. Cuando los árabes ya habían destruido Turquía, ya habían borrado todo símbolo del cristianismo en Grecia, en Turquía, en todo lo habían desbaratado, y esos señores querían acabar con Europa y con España. Entonces el Papa dice, está muy bien que ustedes sean muy bien católicos, pero que no tenemos pantalones, que no hay hombres con pantalones aquí, señores, que nos defiendan de estos señores que están destruyendo el cristianismo. ¿Quién se apunta? Y se formó un ejército. Y los mandó a la batalla. El Papa los manda a la batalla contra los destructores, contra los enemigos de Dios, que querían destruir el cristianismo. ¿Qué diálogo ni qué diálogo, señores? Si ellos están destruyendo todo, no les interesa el diálogo. Si les interesará el diálogo, nos sentamos en la mesa perfectamente. Pero no les interesa el diálogo, lo que les interesa es destruir y dominar y borrar todo signo del cristianismo. Así que quiero a todos los hombres que tengan pantalones, porque en aquellos tiempos había menos maricones, o casi no había. Entonces, y todos al barco y las espadas, y se ponen en forma de cruz con sus naves en Lepanto, y los musulmanes se ponen en forma de media luna, y los cristianos ganan la batalla, apoyados por la Virgen María. Por la Virgen María, que es una guerrera. ¿Quién es esta que va subiendo cual la aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla? La Virgen María es guerrera contra Satanás, porque Dios le puso tanto odio a Satanás y a sus hijos, a sus seguidores de Satanás, que quieren acabar con el cristianismo. Porque la Virgen, mejor que ninguno, entiende lo que valen las almas. Y cuando los sacerdotes, los obispos, y nadie entiende el valor de las almas que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para salvar las almas, entonces ya no se esfuerzan por la salvación de las almas. Entonces hacen inútil la sangre de Cristo, propiamente están haciendo inútil la sangre de Cristo. Y la Virgen María no lo va a permitir. Y dice, órale, hijitos, a trompadas agarren sus espadas, y se me agarran contra todos los musulmanes. Y se pelearon, apoyados con la oración y con el rosario. Y con la victoria de los cristianos, el Papa decretó el día de la victoria, y el día del rosario es el mismo día, para enseñarnos a todos que la oración y el rosario y la Virgen María es la que organiza el ejército para luchar contra Satanás. Entienden lucha, y por eso lo entendía Frank Duff, el fundador de la Legión de María, y así lo entendió el Maximiliano Kolbe, el fundador de los Caballeros de la Inmaculada, Soldados de la Inmaculada, y así lo entendió el padre Gobi, y así lo entienden todos los marianos. Todos los marianos entienden que la Virgen María está en pugna contra Satanás, que la mujer está en pugna contra la serpiente, y ahora ya nadie lo entiende. Ya no lo entiende, y en las altas jerarquías de la iglesia ya no entienden que estamos en una batalla contra Satanás. Y quieren hacer ecumenismo con los hijos de Satanás, que es lo mismo. No se puede. Tú puedes hacer ecumenismo con los que usan la Biblia, que tienen una teología, los luteranos, los anglicanos, las iglesias históricas. Te puedes sentar con ellos, yo puedo dialogar, yo tengo a pastores protestantes, luteranos, anglicanos, los conozco, y me puedo sentar muy bien a platicar. Pero estos señores, los de las sectas, los musulmanes, los fanáticos, no tienen ninguna idea de dialogar, no les interesa simplemente el diálogo. No solo no les interesa, sino no lo entienden y no pueden tener un diálogo,
porque ellos han separado la fe de la razón, que era lo que decía Benedicto XVI y lo estuvo diciendo durante mucho tiempo. Señores, lo que nos está destruyendo el mundo son los fanatismos de los ateos, que tienen razón pero no tienen fe, y de los musulmanes que tienen fe pero no tienen razón. Entonces, esos son fanatismos, son extremismos fanáticos los dos. Lo único que puede resolver es cuando volamos con las dos alas, de la fe y de la razón. Y todas las religiones, todas las iglesias, todos los que quieran, que tengan fe y quieran usar la cabeza, vénganse a sentar conmigo. Pero con los demás no se puede dialogar porque no les interesa el diálogo a ellos. Entonces el ecumenismo ciertamente es un deseo de la iglesia y es algo que todos estamos comprometidos y que todos debemos hacer. Pero hay que entender que no se puede hacer ecumenismo con los extremos, con los que dicen que tienen razón pero no tienen fe, y con los que dicen que tienen fe pero no tienen razón, ni quieren usar la razón, ni quieren dar razones que justifiquen, porque el Islam se ha construido con la espada, que era lo que decía Benedicto XVI, y por eso lo corrieron de papa y por eso lo hicieron sufrir, por haber decirnos la verdad, pero ya ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias de no sacar las conclusiones prácticas de esa reflexión que ya nos venía haciendo el Papa Benedicto XVI, que sigue siendo Papa, sigue vistiendo de blanco y sigue en su mano con el anillo de Pedro. Y no lo tiene de adorno. Entonces yo creo que alguna autoridad, si quieren ustedes moral, pero autoridad la sigue teniendo el Papa Benedicto y tenemos que hacer caso a lo que se está diciendo el Papa Benedicto. Entonces, por un lado, el ecumenismo muy bien con aquellos que quieren usar la razón para dialogar. Y por otro lado, el entender que hay una división que no lo estableció ni el Papa ni nosotros, que es entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, y entre ellos no puede haber sino más que hostilidad. Y el que no sea hombre, que se retire. El que tenga miedo, que se vaya, pero que nos dejen en paz a los demás. Así lo grita Gedeón, el que tenga miedo, que se vaya. Todos los maricones los quiero fuera. Váyanse, déjenme, no lo estamos obligando a nada. Pero si tú tienes fe y confías en el triunfo de María, órale. Entra en la batalla. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol? Aquí está en esta estampita, aquí lo pueden ver. Una imagen muy rara, con la Virgen en fuego. Fuego que viene del Espíritu Santo. Aquí está el batallón, todos vestidos de blanco, que significa los que ya están consagrados a la Virgen y que tienen en una mano derecha la cruz y en la mano izquierda el rosario. Y ahí están aplastando a todos los hijos de Satanás. Todos los hijos de la tiznada, ahí los está aplastando la Virgen. Entonces, esto es Biblia, ¿sí? Esto es lo que enseña. Los demás son puros cuentos y tonterías. Entonces, la Virgen se manifiesta en misericordia, en poder contra los enemigos y en gracia para sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo. Los hijos de María, los que promueven la devoción a María, los que anuncian la consagración, son los fieles servidores de Jesucristo. Los esclavos de María, los demás son cuenteros, los demás puro argüende, que combatirán por los intereses del Señor. Vuelvo a repetir, el día en que la iglesia deje de ser combativa, deja de ser la iglesia de Dios. Así de sencillo. Porque la enemistad, recuerden, el pleito no lo declaró Satanás. No es Satanás el que declara la guerra, el que declara la guerra es Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es lo que le explica Luis María Griñón de Montfort. Por último, María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces. ¿Y quiénes son sus secuaces? Todos los que tienen miedo de María. A mí me escandaliza terriblemente el que haya sacerdotes, seglares, que digan que tienen miedo de los mensajes de María. ¿Por qué tienes miedo? Solo puedes tener miedo de los mensajes de María porque estás del lado de Satanás. No puede haber otra razón. Porque María no es el coco. María no nos viene a asustar. María no es la Santa Muerte. Al contrario, la Santa Muerte es la esposa de Satanás. Y es la contra a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Sí? Entonces, los únicos que tienen que tener miedo son los hijos de Satanás, no nosotros.
Nosotros no tenemos que tener miedo, porque creemos en el triunfo del corazón inmaculado de María. Ciertamente habrá que tener batalla, y para tener batalla se necesitan pantalones, pero se supone que todos los hombres tienen pantalones, por lo menos se suponía hasta hace algunos años. Entonces, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla. Como un ejército. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla? Es decir, cuando uno se enamora de María, está dispuesto a luchar hasta dar la vida, hasta morir. Por esa mujer tan guapa, por esa mujer tan hermosa, vale la pena dar la vida, vale la pena morir. Porque María es tan hermosa, como decían los niños de Fátima, qué hermosa. ¿Qué quieres, Francisco? Quiero morir para ir al cielo, para ver a esa mujer tan hermosa. Pues así debería ser de todos. Así pues, si no les gusta lo que digo, peleense con Dios, no conmigo, porque Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad que no la puede detener ni el Papa, ni los obispos, ni los cardenales, ni toda la Iglesia junta, que durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el diablo, y entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen, y los hijos y secuaces de Lucifer. Entonces lo único que tienen que hacer todos es escoger. Es bien sencillo. ¿Con quién quieres estar? ¿No quieres estar con María? ¿No quieres luchar con María? ¿No quieres consagrarte a María? ¿No quieres escuchar los mensajes de María? Pásale para el otro lado, ya, vivimos en paz. No estamos discutiendo, pásale para el otro lado. El que tenga miedo que se retire. Así de sencillo, así de sencillo. Dios ha hecho y suscitará en breve persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María. Por eso yo les digo, si no quieren problemas, no se consagren a María, porque todos los que nos consagramos a María, problema tras problema, dificultad tras dificultad, y no de los enemigos, sino de tus mismos amigos, de tus mismos hermanos, te meten zancadilla, que eres apocalíptico, que eres anticuado, que eres conservador, que eres, quién sabe qué tantas cosas, milenarista. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos. Por tanto, si la Virgen se está apareciendo en todas partes, a todas horas, con permiso y sin permiso de obispos y cardenales, y ni siquiera le pide permiso al Papa, pues quiere decir que estamos en los últimos tiempos. Tiempos que, vuelvo a repetir, no tienen nada que ver con el fin del mundo, sino tiempos donde Dios nos dice, defínete ya, o eres o no eres. Y lo que eres, compórtate como lo eres. Eres sacerdote, compórtate como sacerdote, vístete como sacerdote. Eres obispo, compórtate como obispo, vístete como obispo. Eres papa, compórtate como papa. Cada quien cumpla su misión y tranquilos y en paz. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus hijos, que ella suscitará para hacerles la guerra. Será pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos, como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá. Porque sin esas gracias, sin esas experiencias de la Virgen María, la verdad, no aguantaríamos. Pero cuando uno ha tenido muchas experiencias de la Virgen María, de su amor, de su cercanía, de los milagros que ella va haciendo en tu camino, pues entonces no tiene miedo de nada. Y sigo leyendo, número 55, María y los apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, a ver si ya con esto, con este libro recomendado por el Papa, que lo tenía en su cabecera, que se lo sabía muchas de las páginas de memoria, no se dejan de estupideces de andar diciendo que soy apocalíptico milenarista y se ponen a estudiar. Yo estoy dispuesto a discutir con todos los que leen y piensan. Pero si no quieres pensar y nada más quieres soltar estupideces en el internet, pues allá te las tragas tú mismo. Guiados por ella, llegarán a puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. ¿Por qué? Porque la promesa es de la Virgen. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Se consagrarán a ella en cuerpo y alma, y sin reserva alguna, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Entonces es como si la Virgen María estuviera reuniendo a sus hijos
para la batalla final, porque el demonio viene contra nosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Pero nosotros estamos seguros que a pesar de todo lo que pase, al final, en mi corazón inmaculado triunfará. Se cumplirá la promesa de la Virgen María. ¿Quiénes serán estos servidores? Serán ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Pasión. Se necesita pasión, porque lo peor de nuestros tiempos no es que no conozcamos la verdad, sino que no hay pasión para comunicarla. Y cuando no tienes pasión, no sirves ya para la iglesia, no sirves ya para la evangelización, no le sirves a María, porque ya no estás encendido en el fuego del Espíritu Santo. Fíjense la pasión que tenían los apóstoles. Dice la Biblia que después de la muerte de Esteban, de que lo matan, se desató una gran persecución contra la iglesia. Y dice que todos se salen de Jerusalén y por donde iban evangelizando. Es decir, que la persecución no los llenó de miedo y de temor y no renunció nadie a la verdad del cristianismo, sino que al contrario, la persecución hizo que corrieran a evangelizar por todas partes. Ciertamente iban huyendo de la muerte física, pero iban corriendo por Jerusalén, por todas partes, evangelizando hasta Grecia, hasta Roma, anunciando la buena nueva. Entonces, así, gracias a la persecución, el cristianismo llegó más rápido hasta Roma y Roma se convirtió. Serán pues los apóstoles auténticos, los demás serán falsos, por supuesto. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, todos los sacerdotes marianos, los obispos marianos, los papas marianos. Darán la palabra, el Señor les dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Entonces estaba leyendo este libro, precisamente a razón de esa conferencia que di en San Juan de los Lagos, al grupo monfortiano, y termina con esta frase al final: ¿pero cuándo sucederá esto? Este libro está escrito hace 300 años. Luis María Griñón de Montfort murió exactamente hace 300 años, 1717. Dice, ¿cuándo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Bueno, lo único que yo digo es que esos tiempos anunciados por Luis María Griñón de Montfort y por el Papa Juan Pablo II, que respalda este libro, que era su libro de cabecera, que lo recomendó, que se lo sabía de memoria, ya llegaron. Yo lo único que añado a este libro es que lo que dice Luis María de Montfort es verdad y que ya estamos en el tiempo de que nos definamos y nos consagremos a María y nos preparemos para la batalla, y así no vamos a tener miedo si creemos ciertamente en el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, hablo de Fátima. Fátima me lleva a Luis María Griñón de Montfort. Luis María Griñón de Montfort me lleva a entender que los últimos tiempos no es el fin del mundo, sino tiempos decisivos para la Iglesia y para cada uno de nosotros, donde nos tenemos que definir. Y ahí nos damos cuenta, entonces se empieza a entender perfectamente toda la problemática de la Iglesia, donde vemos que en la Iglesia también hay dos grupos totalmente divididos. A partir del Concilio Vaticano se forma un magisterio paralelo, con una corriente paralela al magisterio, que no pudieron disolver ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI. Ese magisterio siguió trabajando oculto en sus páginas, a través de Religión Digital, a través del grupo de sacerdotes Juan XXIII, del grupo disidente de Austria, de los desobedientes. No lo pudieron desbaratar ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI. Y a la muerte de Juan Pablo II y con Benedicto XVI, cuando se retira Benedicto XVI, ese grupo que ya estaba presente en la Iglesia se siente que ya no tiene sus enemigos, y es cuando se empieza a manifestar por todas partes esas cosas. Es una situación que no está provocada por el Papa Francisco, sino que ya venía de muy atrás, pero que nos revela a todos que estamos en unos tiempos más decisivos, donde los enemigos ya no tienen vergüenza de publicar públicamente sus herejías porque se sienten respaldados, y que nosotros también nos tenemos que definir. Así como el enemigo se define perfectamente a favor de la herejía, de la mentira, y en contra de las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI y todo el magisterio de la Iglesia, así también
nosotros nos tenemos que definir a favor de María y del magisterio de la Iglesia. Entonces, ese es el mensaje central de todo lo que voy transmitiendo. Indudablemente un mensaje también lleno de cosas, de experiencias que me van sucediendo, como si Dios me fuera guiando, ¿verdad? Pero siempre pisando fuerte en la escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, como lo conocemos y siempre lo hemos conocido durante 2000 años. Entonces así es muy fácil caminar y me siento muy identificado con el Salmo 22, donde el pastor cuenta que el pastor lo lleva por verdes pastos muy bonitos, llenos de florecitas, y por aguas frescas, junto a un río muy hermoso, y de repente el pastor agarra las ovejas y las mete por una cañada oscura. Y el pastor dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado son mi consuelo. Este es el mensaje que marco de todas las reflexiones que voy a estar dando sobre la Virgen María. En esta estación San Juan Diego Radio encontrarás todos los mensajes de la Virgen María que la Virgen nos va transmitiendo. La Virgen no nos engaña, la Virgen no es una falsa profeta, la Virgen no nos quiere meter miedo, la Virgen no nos está diciendo nada más lo mismo que Jesucristo. Defínete ya, hijito, o estás con Cristo o estás contra Él, o estás conmigo o te va a llevar el dragón, te va a comer, te va a destruir Satanás. Defínete ya y no sigas jugando a que eres y no eres, a que eres cristiano y no eres cristiano, a que eres hombre y no eres hombre, a que estás casado y en realidad no lo estás. Entonces no juegues ya, defínete, estás conmigo o estás contra mí. Nada más, no sé, ¿alguna otra pregunta, Edgar, que me quieras hacer? Bueno, padre, yo creo que no fue nada casualidad que se haya encontrado con ese libro y que nos traiga el día de hoy este mensaje. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora en concreto para ayudarle a la Virgen, para ayudarle a Dios? Bueno, yo lo primero que nada es, prepararnos para la batalla. ¿Y cómo nos preparamos? Primero consagrándonos. Yo a todos les digo, todos los niños, todas las familias, todos los sacerdotes, todos los clérigos tienen que estar consagrados a María según Luis María Griñón de Montfort, exactamente como lo hizo Juan Pablo II. Lo segundo es difundir la consagración, trabajar, traer nuestra señal de nuestra consagración, como yo traigo el escapulario y la medalla milagrosa siempre conmigo. Trabajar mucho y prepararnos para la batalla contra Satanás, es decir, agarrarnos bien de las enseñanzas de la Iglesia. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Nadie puede cambiar las enseñanzas, las verdades, los dogmas del catecismo de la Iglesia, ni siquiera el Papa, porque es la tradición de la Iglesia. Entonces nos agarramos otra vez de los 3 fundamentos de nuestra fe: escritura, tradición y magisterio. Esos no van a cambiar, y con esos seguimos avanzando hasta donde podamos, hasta donde la Virgen nos permite, llevando a todos un mensaje de paz, gozo y alegría y de esperanza, porque pase lo que pase, vengan todas las calamidades que vengan, al final mi corazón inmaculado triunfará. Amén. Entonces nada más eso, y un gran saludo a todos los que han seguido esta transmisión. Que Dios los bendiga. Aquí es transmitiendo en vivo para San Juan Diego Radio. La base está en Los Ángeles, California, pero se escucha en todo el mundo. Si quieres ser parte de este proyecto, ayudarnos a evangelizar, mándanos tu donativo escribiendo al P.O. Box de San Juan Diego Radio. Nada más, que Dios te bendiga, que tengan un bonito día todos, y pues esperamos pronto estar transmitiendo en vivo desde Portugal el 13 de octubre. Esperamos estar allá y tener en nuestras manos las intenciones de todos los que escuchan San Juan Diego Radio y apoyan esta transmisión. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, el Padre Juan Rivas. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros a través de San Juan Diego Radio. Y así como ha mencionado, este fin de semana tuvimos la oportunidad de conocer el grupo de personas que nos va a acompañar junto con el Padre Juan Rivas a Fátima del 2 al 17 de octubre. Va a ser una peregrinación maravillosa. Contamos con la bendición del Padre y por supuesto vamos a pedir que la Virgen María nos acompañe para poder tener la mejor experiencia posible.
Y le agradecemos a todos ustedes que nos sintonizan a través de esta estación www.sanjuandiegoradio.com o a través de la página del Padre Juan Rivas, padrejuanrivas.com. Si le gustaría apoyar esta estación, lo pueden hacer a través de nuestra página web o marcando al 626-232-1363. Necesitamos de su apoyo para seguir adelante. Una vez más. 626-232-1363 es el número de teléfono al cual ustedes pueden llamar para apoyar San Juan Diego Radio, para que esta estación siga adelante, siga al aire y pueda seguir compartiendo los mensajes de la Virgen María que tenemos ya próximamente. Así que, Padre, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Gracias a ustedes, que Dios te bendiga, Edgar, y un gran saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Padre.